Bienvenidos a tu podcast Estudios Jurídicos. Bueno, un podcast que desarrollamos entre Alex Díaz, director del Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos, y Silio Sánchez, coordinador nacional del programa de Estudios Jurídicos de la UBB. Hoy traemos un tema, que consideramos es importante tanto para nuestros estudiantes y profesores del programa de Estudios Jurídicos como para la población en general, que es la información sobre un acto importante. Alex, ¿de qué se trata? Sí, bueno, el día de hoy vamos a comentar sobre lo que fue el acto de apertura judicial, apertura de actividades judiciales 2026. Este acto se desarrolló en Caracas el día viernes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y es un acto que se hace todos los años de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y la ley del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial, ¿no? Es un acto que, estructuralmente se rinde informe por parte de la máxima autoridad del gobierno judicial, en este caso la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. También suele haber un discurso de orden, de algún orador de orden, que es un magistrado que se selecciona previamente para que desarrolle un discurso para esa oportunidad, y asiste el jefe del Estado, en este caso representado en la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien pues da su discurso en condición de jefe de Estado, que expresa también las expectativas que tiene el jefe de Estado en función de la justicia, ¿no? Entonces creo que es un acto que vale la pena comentar, además con fines pedagógicos, académicos para nuestros estudiantes, ¿no? Los elementos centrales y más importantes de esa actividad. Sí, comentamos que entonces, como de costumbre, y sobre la base del artículo 267 de la Constitución, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. Y esa responsabilidad, implica, por supuesto, entre otras cosas, la presentación de un informe de gestión, en este caso a cargo de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y tuvimos como orador de orden al magistrado Carlos Alexis Castillo, un magistrado de la Sala Social. ¿Qué podemos comentar, Alex, de esa apertura? Bueno, yo primero tengo varias notas aquí, pero primero quisiera referirme al informe de la presidenta del tribunal. Me pareció un informe completo, yo viendo como espectador de la actividad, un informe bastante completo de lo que han sido los esfuerzos del Poder Judicial en las distintas jurisdicciones de avanzar hacia que nuestro pueblo tenga acceso a la justicia, ¿no? Una justicia expedita en los términos que está planteado aquí en la Constitución, en el modelo de justicia que recoge nuestra Constitución. Aquí hay un modelo, aquí hay un conjunto de artículos que cuando tú los miras de conjunto, ellos los sintetizas y te muestran lo que debe ser el modelo de justicia venezolano. Quisiera destacar dos cosas. Primero, la referencia expresa a nuestra universidad, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, ya que desde aquí se adelantan importantes convenios de formación con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un convenio con el Tribunal Supremo de Justicia, también lo tenemos con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, pero que operan bajo una lógica integrada del gobierno judicial y cómo brinda formación a sus trabajadores y trabajadoras. Me parece importante esa referencia. Actualmente son por dar el número grueso, más de 2.000 personas que a nivel nacional están en procesos de formación. En este caso estoy hablando del pregrado de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Me pareció muy importante ese detalle. Por supuesto no es la única universidad con la que hay convenios, hay otras. Están también los logros de la Escuela Nacional de la Magistratura, del Instituto de Investigación y Posgrado que está dentro de la escuela. Solamente me estoy refiriendo a esta esquinita, claro, que se llama TCJ-UB. Ahí hay que mencionar que estaba presente también en la apertura nuestra rectora, la profesora Sandra Oblitas Russa, que fue invitada también en función de este importante convenio que tiene el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, pero también la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con la Universidad Bolivariana de Venezuela y también la Defensa Pública, ¿no? Que de alguna manera tiene alguna articulación con el Poder Judicial. Y es, destacable, valioso que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, haya hecho una mención especial del convenio con la Universidad Bolivariana de Venezuela que permite, que más de 2.000 estudiantes, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial sean estudiantes de nuestro programa de formación de grado en estudios jurídicos de la UBB de manera completamente gratuita en sus instalaciones,
hay jueces, juezas, trabajadores judiciales que les dan clases, porque bueno, es ese concepto de universidad bolivariana, de universidad de un país que se compromete a avanzar en la educación con, bueno, con todo su potencial, con todas sus capacidades. Y eso creo que es un hecho destacable, más de 2.000 estudiantes en una institución en todo el país, porque además está en, bueno, casi todos los estados del país. Es un hecho realmente destacable y muy valioso que se haya mencionado por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, como segundo elemento que me pareció importante, es el tema de la referencia a la justicia de paz comunal, a los logros. Como sabemos, el país hace pocos meses, bueno, concretamente en diciembre del 24 fue la elección de los jueces y las juezas de paz comunal, pero hubo todo un año 2025 de desarrollos de esta importante jurisdicción especial, una jurisdicción que es muy cercana al pueblo, una jurisdicción donde los jueces además son jueces legos, que no necesariamente deben ser abogados, es decir, no es requerido por la ley que lo sean, aunque pudieran serlo, ¿verdad? Hay muchos jueces y juezas que uno conoce que son abogados, eso sería un plus. Entonces esta es la jurisdicción más cercana a la gente, más de contacto, más de proximidad, y creo que es muy valioso los avances que ha habido tanto en la formación de los jueces de paz como en la actuación que han tenido hasta este momento. Sí, y una jurisdicción masiva, que es importante, porque además el Poder Judicial necesita darle respuesta a todo el país en los conflictos cotidianos de la gente, y realmente eso requiere una estructura mucho más amplia. Cuando ya hablamos de más de 20.000 jueces y juezas de paz electos que están activos en diferentes comunidades del país, bueno, sin duda esto tiene un valor muy grande. Esta es una jurisdicción que está a cargo de la magistrada Tania D'Amelio, que bueno, ha hecho un gran esfuerzo por orientar además la actuación de los jueces y juezas de paz a nivel nacional y por impulsar esta jurisdicción de la mano, por supuesto, de la presidenta del Tribunal Supremo, su junta directiva. Ha habido un esfuerzo gigantesco que ha contado con el apoyo del Poder Ejecutivo, de muchos poderes locales, y esto es importante porque para que se desarrolle la justicia de paz tiene que haber un esfuerzo colectivo nacional. Incluso hace falta mucha información, Alex. Es importante que, bueno, nuestro Ministerio de Comunicación, que el Estado asuma en general el impulso para generar una nueva cultura jurídica, ¿no? Para que haya, digamos, se recurra y se confíe en estos medios que están mucho más al alcance de la gente, y el pueblo venezolano necesita romper con la visión de la justicia civil que generó el Código Civil que nosotros heredamos, un Código Civil que viene de la Revolución Francesa, que no se adapta a nuestras realidades ni a nuestro tiempo, porque uno pudiera decir, bueno, pero es que la gente en la comunidad resuelve con el Código Civil y normalmente demanda por daños y perjuicios, pero no es así. El Código Civil, que es para que resuelvan los problemas los particulares, en el fondo no sirve para que la mayoría de los particulares resuelvan los conflictos entre sí. Sí. Ojo, hay un llamado que de alguna manera yo creo que queda inmerso en el llamado que hizo la presidenta encargada de la República en este acto, a transformar el sistema de justicia, y eso implica una transformación también de la justicia civil y bueno, acompasarla con este desarrollo de la justicia de paz comunal. Sí. Y no sé si tú compartes este criterio, pero la justicia de paz comunal es estratégica en el sentido de que ella te permite resolver conflictos, digamos, pequeños o evitar que los conflictos escalen a las dimensiones penales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, quizás eso habría que estudiarlo más a detalle, pero el papel que esta jurisdicción especial juega dentro de toda la globalidad del sistema de justicia creo que es muy importante, porque eso va a evitar que se recarguen otras jurisdicciones, va a evitar que lleguen conflictos que llegan a otras jurisdicciones y que con un abordaje adecuado, pues, digamos, morirían en esta instancia. Totalmente, Alex. Y fíjate, yo creo que muchas veces cuando se ve el problema del sistema penal, se ven los efectos, digamos, de los problemas, las causas estructurales del problema que están en todo el sistema de justicia y no estrictamente en el sistema penal. Muchas veces una riña entre ciudadanos, que hay muchas riñas que son procesadas por nuestros tribunales, una lesión, un delito de lesiones, proviene de un conflicto ciudadano que no fue atendido en su origen. Porque el modelo de justicia que heredamos, el modelo de justicia clásico, no estaba hecho para resolver los problemas a la mayoría. De hecho, estaba concentrado en las grandes capitales. Las mayorías no tenían acceso a la justicia. Y es importante recalcar en esto, Alex, que Bolívar ya venía planteando, y quedó recogido en nuestras primeras constituciones, impulsar la justicia de paz.
Y es ahora pues que se retoma el ideario de Bolívar, porque lamentablemente se abandonó por muchísimos años el ideario bolivariano, y nuestra Constitución lo rescata desde el artículo 1, ¿verdad? El ideario bolivariano, y le da valor constitucional. Y la justicia de paz quedó en el artículo 258 de la Constitución. Es un compromiso con ese modelo de justicia que está plasmado en la Constitución y que todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos para desarrollarlo. Y ahí uno de los más importantes llamados que hizo nuestra Presidenta de la República encargada, que planteó llamar a un diálogo nacional, a un gran debate nacional sobre las transformaciones necesarias de nuestro sistema de justicia. Y creo que ese es un llamado extraordinario, y es un llamado que se liga a toda esta necesidad de profundizar los instrumentos de entendimiento entre la sociedad venezolana en un contexto que requiere la mayor unidad nacional, y ella lo mencionó, la necesidad de la unidad nacional y el Poder Judicial y la justicia como un elemento unificador de la sociedad. Sí. Y yo creo que debe ser así. Sí. Bueno, y como elemento final de la intervención de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, destaco el tema del Tribunal Móvil. Me parece que todo es destacable. Yo solamente a los efectos del formato de podcast saco estas tres cosas. El Tribunal Móvil, una política solicitada por el presidente Nicolás Maduro en las distintas aperturas judiciales, una política de la revolución judicial o del sistema de justicia, como también nos gusta decir por su concepto más amplio, ha presentado unos resultados muy impactantes cuantitativamente hablando, ¿no? Es decir, este Tribunal Móvil le ha llegado a millones de personas a nivel nacional que tenían distintas necesidades jurídicas. Creo que lo más importante del Tribunal Móvil es que logra resolver en muy poco tiempo, el mismo día inclusive, cosas que en un tribunal tardan semanas e incluso meses. Hay que de alguna manera sistematizar esa práctica del Tribunal Móvil y llevarla a estas nuevas reformas de las leyes del sistema de justicia, para que esa lógica también del Tribunal Móvil impacte a la estructura tribunalicia y tenga soluciones igual de rápidas, ¿no? Logra una celeridad extraordinaria en la justicia civil, especialmente, ¿no? En los ramos de la justicia civil, algunos aspectos del OVNA. Y hay dos hechos que son significativos que yo creo que vale la pena destacarlos, Alex, ya que has hecho mención a este planteamiento, bueno, que rindió en el informe la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Móvil tiene una característica, que es que, uno, lleva a la institución a la comunidad, y no es el ciudadano el que tiene que movilizarse por la institución. Dos, lleva a la institucionalidad de manera integrada, es decir, están los distintos actores en un mismo lugar, que es el territorio, para atender los problemas de los ciudadanos. El sistema todo representado allí. El sistema todo articulado en el espacio territorial más concreto, que es la comunidad. Yo creo que esos dos factores, que es la unidad del sistema para funcionar adecuadamente como sistema, y el otro elemento tiene que ver con lo territorial, en el propio territorio, pero hay un factor de transparencia también, Alex, que es que cuando tú vas al Tribunal Móvil todo está expuesto. Ningún funcionario puede venir a hablar contigo aquí en secretico a pedirte una cosa. Entonces también hay un elemento de transparencia que el Tribunal Móvil permite, y yo creo que bueno, ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro en su momento permitió unos logros extraordinarios del Poder Judicial, extraordinarios, o sea, la cantidad de decisiones que se aceleraron, pero además la alegría de la gente cuando salen un solo día con su problema resuelto, con la diferencia de haber tenido que viajar de una ciudad a otra, de haber tenido que ir de una institución a otra, llevando un papelito aquí, entregando allá, esperando que me atiendan, resolviendo, que todo te lo resuelvan en un mismo lugar, en un mismo momento. O ir repetidas veces al tribunal. Ir repetidas veces al tribunal, porque resulta que la necesidad de ir al tribunal estaba ligada a la necesidad de que te diera respuesta a otra institución. Entonces fuiste la primera vez, pero como no tenías el documento, después tenías que ir para la otra, y después que tenías la otra ibas para acá, y en el Tribunal Móvil todo se selló ahí mismo. Vine aquí, hablé con un actor, digamos, determinado institucional, aquí hablé con otro, y me atendieron el mismo día de una manera súper célere, súper oportuna, rápida, eficiente, que es lo que quiere nuestro sistema de justicia, y creo que eso es un logro extraordinario que resaltó la presidenta del Tribunal Supremo. ¿Y qué tal te pareció el discurso del magistrado Castillo? Bueno, un discurso bien importante, digamos, en términos de ver también aspectos concretos del desarrollo de la justicia. Hizo una visión, digamos, trató algunos elementos generales, pero trató también elementos vinculados a la sala social, que es importante, porque la sala social, Alex, es una sala que muchas veces queda descuidada en la mirada general.
porque bueno, muchas veces hablamos de la justicia civil, que es una de las más grandes porque es una de las que tuvo más desarrollo bajo el viejo modelo de justicia junto a la penal. Digamos que tenemos la penal y la jurisdicción civil, que unificaba una cantidad de elementos que hoy día se han ido, digamos, por decirle de alguna forma, desconcentrando, ¿no? No es propiamente un hecho de descentralización, sino de desconcentración. Y la sala social asume muchas, digamos, funciones que son muy importantes, la jurisdicción agraria, todo lo que tiene que ver con los conflictos laborales, a los cuales hizo referencia el magistrado, lo que tiene que ver con la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes. Bueno, nosotros hablamos de jurisdicciones porque ya es una costumbre, pero la magistrada Luisa Estela Morales, la magistrada emérita, dice esas son materias, y realmente el poder jurisdiccional es un poder que tiene que ver más con el territorio, ¿no? Y lo que vemos muchas veces son divisiones de materias, pero hay una cultura en esto que es difícil a veces superar, de que hablamos como jurisdicciones de las diferentes competencias por materia, que corresponden a las distintas áreas del Tribunal Supremo de Justicia, salas y bueno, y distintas coordinaciones. Sí, además de su postura, por supuesto, de rechazo a la agresión militar, al secuestro del presidente, me parece que lo deja muy marcado. Pues por supuesto. Igual que la presidenta lo resaltó de una manera. Sí, pero ahora vamos a eso, ¿no? Porque claro, el tiempo del podcast es muy comprimido. También escuchamos el discurso de la presidenta encargada. Tiene varios elementos allí importantes, ¿no? En las notas que yo hice. Perdona, yo me refería incluso a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que también destacó profundamente el compromiso de la justicia venezolana con la soberanía, con el rescate de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de la primera dama Cilia Flores, que también lo hizo el magistrado Castillo. Creo que ahí hubo unanimidad pues en ese sentido. Y por supuesto nuestra presidenta encargada también comenzó refiriendo ese hecho de primerito. Bueno, utilizó una frase que yo tomé nota aquí: estamos en tiempos de menos derecho internacional, ¿no? Pero bueno, también deja expresa la voluntad de los pueblos de que ese derecho internacional se cumpla. Por supuesto se refirió a los hechos de agresión del 3 de enero, rechazó por supuesto el bombardeo, los secuestros del presidente y la primera dama, rindió homenaje una vez más a nuestros héroes combatientes, héroes de nuestra patria grande. Y a las víctimas, incluso que no tenían nada que ver, todos son inocentes en este crimen tan atroz, pero digamos a las víctimas fatales que no tenían nada que ver con el tema militar, víctimas civiles también de ese bombardeo. Así es. Me pareció significativo de la presidenta encargada dar gracias al tribunal por su defensa de la Constitución a partir de esas primeras horas del 3 de enero, y por haber preservado y garantizado el hilo constitucional a través de la sentencia que emitió la Sala Constitucional, que viabilizó o que dio certeza, digamos, a través de esa interpretación de oficio y esa medida que se tomó, dio certeza a la necesaria juramentación de en ese momento vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y garantizar la continuidad del Estado y bueno, de las acciones urgentes que había que tomar, entre ellas el estado de conmoción que había sido firmado ya por el presidente Maduro. Correcto, la continuidad institucional, que es esencial además para garantizar la paz en el país, para garantizar, digamos, el bienestar social. Aquí no se ha dejado de cubrir, por ejemplo, el tema salarial de los trabajadores en todos los ámbitos institucionales, que es esencial. No se han dejado de un lado ni ha dejado de funcionar ninguno de los programas, ninguna de las instituciones del Estado. Y creo que eso ha sido esencial y es parte de lo que destacaba allí la presidenta, bueno, agradeciendo al Tribunal Supremo de Justicia el papel que ha jugado, que además a través de la Sala Constitucional, en una sentencia que recogió la decisión unánime de los magistrados y magistradas, pues toma la decisión conforme a la Constitución en un supuesto impredecible. Nadie podía predecir, no aparece en la Constitución que podían secuestrar a nuestro presidente de la República y a nuestra primera dama. Es como, parece un delito imposible, ¿no? Un delito que, como tú puedes prever desde el punto de vista jurídico, es un imprevisible jurídico. Correcto. Y no estaba plasmado en la Constitución, y hubo una decisión importante de la Sala Constitucional, una sentencia muy corta que vale la pena que nuestros estudiantes y profesores estudien a profundidad, que se lea, que se comparta y que se comprenda el sentido de esta decisión. Excelente. Luego, bueno, entre las notas que tengo aquí del discurso de nuestra presidenta encargada es que ella pidió hacer un mayor esfuerzo por la justicia. Es decir, que no solo se mostrara lo cuantitativo, que es importante, sino que ese esfuerzo significara una verdadera tutela
a nuestra población por parte de la justicia, que significara avanzar en función del modelo de justicia que está previsto en esta Constitución. Creo que políticamente es un excelente llamado, un importante llamado. Sí, hay que recordar allí, bueno, hizo mención a sus estudios en la Universidad Central de Venezuela como abogada, a sus profesores que estaban allí, algunos de ellos, Elsie Rosales y el profesor Borrego, que son, bueno, penalistas e investigadores del campo penal. Hizo una crítica muy seria en el campo penal a temas que no son un problema de Venezuela, son un problema de todos los países que heredaron el sistema de justicia, que viene siendo una copia de los modelos europeos, que se implantó de manera crítica, sin adaptación a nuestras realidades. Y bueno, hizo esa crítica a ese modelo clasista que, digamos, de alguna manera criminaliza la pobreza. Dio unos datos, manejó unas cifras muy interesantes, digamos, dando a demostrar cómo la pobreza es un factor esencial para quien termina siendo un privado de libertad en este sistema. Denuncias que había hecho Chávez, por cierto, en esta universidad, Alex, aquí en el auditorio, en el Salón Simón Bolívar, cuando se graduó la primera promoción. Hasta cuándo nuestras cárceles están llenos de morenos, de personas, bueno, que de alguna manera han sido desfavorecidas económicamente, hasta cuándo la justicia penal es una justicia para los pobres. Y hizo una denuncia muy seria en ese sentido, que creo que la presidenta encargada del Elsie Rodríguez en este momento ha hecho una exposición más técnica incluso de esa denuncia, sí, con datos, con cifras. Además que esa denuncia, tú te refieres al acto 2010, ¿cierto? De la primera graduación. De la primera graduación, bueno, en correcto. 2012, en el Plan de la Patria de ese año que empezaba el nuevo periodo constitucional, el comandante Chávez lo recoge. En la propuesta del candidato a la patria dice, bueno, hay un carácter clasista e incluso racista en la justicia. Sí. Y bueno, quería referir también, en función de ese comentario que realiza, que la presidenta encargada hacía referencia a un estudio que recibió sobre la población privada de libertad. Utilizó la expresión criminalización de la pobreza que tú acabas de referir, y bueno, pidió también un esfuerzo del Estado, un esfuerzo social importante en prevención del delito. Es decir, no solamente seamos buenos juzgando a la gente que ya cometió, tratemos de que la gente no cometa. Y ahí la dimensión de prevención. Si cumplimos el artículo 1 y abrazamos el ideario bolivariano, Bolívar decía, educad al niño para no castigar al hombre, ¿no? O sea, si la educación falla en su proceso, el castigo termina siendo muchas veces las consecuencias de no haber prestado la atención necesaria a la educación del niño. Hoy tenemos un reto mucho más grande, que es que los niños están, bueno, digamos, absorbidos por las redes sociales y por una cantidad de informaciones que los llevan a cualquier idea, bueno, a veces aberrantes, incluso hay cosas muy peligrosas que se transmiten, y hay varios países en el mundo que están ahorita promoviendo controles para que los niños no tengan acceso a redes sociales antes de los 16 años. Ya esa es una tendencia que se está presentando, y nosotros tenemos ahorita una libertad total y los chamos ven a veces cualquier cosa, uno se sorprende las cosas que se ven por allí. Sí. Bueno, y también refería entre las cifras de este mismo punto o tema, que bueno, que la mayoría de la población, más del 60% de la población penitenciaria del país, era personas de estratos 4 y 5, con lo cual, bueno, pedía hacer un esfuerzo de revisar el tema de la punición, el tema de revisar la posibilidad, tema punitivo, de hacer categorizaciones de delitos, de otorgar medidas alternativas a la punición. Se refirió también al retardo, de que el 75% de los condenados admitía hecho, aunque bueno, veía que había retardo y que esa era como la solución más a la mano para poder avanzar, y que el 81.6% de los condenados era por primera vez, es decir, eran condenas primarias, no habían cometido delitos antes. Entonces, en función de esto se podía pensar eso. Datos muy importantes para reflexionar, y en esto, Alex, toca decir también que, bueno, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez se promovió la municipalización de la justicia penal, creando los tribunales penales municipales, y los tribunales penales municipales vinieron con el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, que es un procedimiento que pone el acento sobre la víctima, que es muy importante porque muchas veces el proceso olvida a la víctima por completo, casi que la revictimiza, pone el centro en la reparación del daño a esa víctima precisamente. Más que el castigo, la reparación. Establece el trabajo comunitario, pero además establece el sobreseimiento, el acompañamiento por el Consejo Comunal o Comuna a la persona que hace trabajo comunitario, y por último, bueno, el sobreseimiento, que es una manera de decir, bueno, te recibimos
nuevamente porque has cumplido, has resarcido tu daño. Yo creo que esos elementos de la justicia penal municipal son claves para la transformación general de nuestro sistema de justicia, y hay que recordar que eso tuvo un desarrollo un tanto limitado, pues porque luego de las medidas coercitivas unilaterales y todo lo que hemos vivido como país, los tribunales penales municipales no se siguieron desarrollando a nivel nacional al ritmo que se iniciaron, y eso sería una oportunidad bien importante en ese sentido. Para su reimpulso, sí. Con las casas de justicia, pues, como otro modelo de más integrador y local. Un anuncio también muy importante que hizo la presidenta encargada, doctora Daisy Rodríguez, fue el hecho de convocó a una gran consulta nacional por un nuevo modelo de justicia, y dio esta tarea a la Comisión por la Revolución del Sistema de Revolución Judicial. A mí me gusta que la haya llamado Revolución del Sistema de Justicia, y no me parece una sutileza. Creo que llamarla Sistema de Justicia pues es más todavía abarcador que restringirla a lo judicial. Yo creo que este llamado es trascendental en muchos sentidos, Alex. Uno, porque además el modelo constitucional nuestro es la democracia participativa y protagónica, y eso invita a que los grandes problemas del pueblo tienen que ser atendidos por la sociedad en su conjunto. Artículo 62 de la Constitución, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es un medio para su desarrollo individual y colectivo. Entonces, para que el pueblo desarrolle su modelo de justicia, tiene que ser convocado a un debate amplio, a un debate social, y eso tiene que recoger voluntades de toda la sociedad que esté dispuesta a discutir y debatir estos temas, para que la transformación sea un hecho acogido por la sociedad, porque eso atiende también a construir la nueva cultura jurídica, y la nueva cultura jurídica es un hecho de voluntad. Tú puedes impulsar las transformaciones que quieras, pero a veces no se decretan si el pueblo no les acompaña, si los abogados litigantes siguen asumiendo la cultura jurídica del pasado, si los que son parte del sistema de justicia no hacen parte de esa intención de transformación. Por mucho que la Constitución diga, por mucho que la ley diga, por mucho que los planes digan, pues muchas veces no se logra avanzar, porque estamos atados a algunos, elementos culturales, de una herencia cultural que a veces es muy perversa, porque a veces es racista, a veces expresa rasgos coloniales incluso, que los denunció el presidente Chávez cuando lanzó el proyecto del Plan de la Patria. Y es muy importante que eso lo entendamos y lo asumamos como pueblo en este debate nacional, en esta gran consulta nacional. Bueno, y un anuncio muy importante que hizo la presidenta encargada en el acto de apertura judicial 2026 fue el tema de una ley de amnistía general, ¿no? Digamos que en la mediática es como lo que más se ha destacado del acto. Y sería importante también hacer un comentario, no sé cómo la miras tú. Yo creo que el tema de la amnistía es un tema, Alex, que debemos, mirar con mucha responsabilidad. El pueblo venezolano, desde cualquier tendencia política, tiene que ver esto como un hecho positivo, ¿sí? Porque además, y es algo que impulsó inicialmente el presidente Nicolás Maduro, hay que decirlo, y ella lo manifestó, esto venía en los acuerdos con el presidente y ha sido consultado con el presidente Nicolás Maduro y con la propia Silvia Flores. Y es el gobierno, el presidente Maduro. Y es el gobierno que le está dando continuidad a esa gestión, que ya venía de unas liberaciones bajo otros mecanismos. Correcto. En el mes de diciembre, y el presidente ya había dicho que iba a continuar, pero se viene este hecho perverso del secuestro, de la invasión a nuestro país, y se detiene ese proceso, y la presidenta encargada está dándole continuidad, pero dándole una contundencia importante, Alex. Y aquí sería importante que tú, que estás más abocado al estudio del derecho penal, comentaras un poquito lo que implica una ley de amnistía. Sí, primero decir que es una ley, ¿no? Es una ley, obviamente la iniciativa política viene de la jefatura de Estado, pero quien la materializa o quien la decreta de acuerdo a la Constitución 187.5 es la Asamblea Nacional. Pero además la presidenta encargó a la Comisión del Sistema de Revolución del Sistema de Justicia y al Programa para la Paz, que es una creación bastante reciente, de ser el espacio, así lo interpreto yo, puedo estar equivocado, de diálogo político para definir el ámbito. ¿Cuáles son las pautas que ha dado la presidenta? Bueno, desde 1999 hasta la fecha, son 26 años. En esos 26 años ha habido 2 leyes de amnistía, ¿no? Una que se hizo en el año 2000, pero que no tenía que ver con ese periodo, sino hasta 1992, y una que hizo el presidente Chávez en el año 2007, enfocada principalmente en los hechos de abril de 2002, principalmente.
Entonces, bueno, esos hechos ya fueron objeto de amnistía. Después de eso hubo indultos, hubo otras formas de tratamiento. A todo tiempo ha habido por el presidente Nicolás indultos Maduro. presidenciales, ha habido medidas cautelares, ¿no? Que permiten... Promovidas desde el Estado. Pues, promovidas a partir de comisiones, para el entendimiento, a partir de las para mesas la paz. de diálogo. Eso ha sido una política permanente. Pero digamos, los dos hitos, las dos leyes de amnistía, la de 2000 y la de 2007, y bueno, esta abarca un periodo grande. ¿Y qué es lo que a qué se le otorga amnistía? Bueno, en principio se identifican unos hechos, ¿no? Los hechos de tal, los hechos de cual. Entonces es un trabajo importante de sistematización de los hechos que serán objeto de la amnistía. Luego, unos tipos de delitos. Bueno, porque no entran todos los tipos penales allí. Ya la presidenta ha dicho cuáles son las excepciones que no entran los homicidios, no entran los tráficos de drogas, no entran los crímenes de lesa humanidad, no ingresan las violaciones graves a los derechos humanos. La propia Constitución pone en el artículo 29 un límite a eso. Entonces, bueno, toca que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el efecto? Lo primero sería intentar olvidar que la sociedad se pone de acuerdo en un momento político determinado para olvidar ciertos hechos y para extinguir la acción penal, ¿no? que está desarrollando el Estado frente a algunas personas que estuvieron vinculadas a esos hechos. Se extingue la acción penal, se da el sobreseimiento de la causa. Si hay condenas, también se pueden transformar esas condenas, ¿verdad?, a través de lo que llaman unas sentencias de reemplazo. Es decir, saldría una sentencia nueva, distinta a la de condena, de este tiempo, basada en la ley, que dice, bueno, que ya queda sin efecto. Entonces, creo que es un elemento importante, un instrumento jurídico-político fundamental para avanzar en la reconciliación nacional en este nuevo y delicado momento que vive nuestra patria, que requiere además que los venezolanos estemos lo más unidos posible por todas las amenazas que todavía seguimos teniendo. O sea, no piense nadie que aquí la cosa pasó. Hay una amenaza importante y nos requiere unidos. No hace milagros la ley de amnistía, porque hemos visto también que se ha otorgado y ha habido reincidencia. Depende también mucho de la voluntad política de todas las partes involucradas. Sí. Ahí, bueno, cuando se hace referencia a amnistía, etimológicamente se relaciona con el término amnesia, ¿no? Con olvidar. Bueno, como es más que un perdón, es como dar olvido a esto para empezar de nuevo, ¿no? Y es un poco el llamado que ha hecho la presidenta encargada de la República de que esto sirva para construir la paz, no para reincidir, ¿no?, en estos hechos. Yo sobre esto, Alex, creo que es importante que en términos concretos, materiales, nosotros miremos lo que históricamente ha sido la violencia de algunos factores de la derecha en el poder y fuera del poder. Porque durante los 40 años de la llamada democracia, después del pacto de Punto Fijo, durante esos 40 años se implementó el Plan Cóndor de la mano de los Estados Unidos y se asesinó a muchas personas, muchos líderes de izquierda latinoamericanos. Las masacres como Yumare, como Cantaura, mucha gente fue asesinada. La oposición venezolana de hoy no tiene esas víctimas que tuvo la izquierda en aquellos periodos. Y es triste decirlo, porque digamos, no es que querramos que los tengan para nada, nos enorgullece que sea así. Que haya algunas situaciones que haya que revisar, yo creo que tampoco tenemos que dudarlo, porque es que la actuación del Estado no es una actuación, digamos, concreta, uniforme. Los funcionarios hacen parte, a veces hay funcionarios que cometen excesos. Y bueno, yo creo que es importante la posibilidad de revisar. Y que las fuerzas que han impulsado la revolución bolivariana y la Constitución de 1999 creen profundamente en la paz y en la construcción de una sociedad más justa y amante de la paz, como dice concretamente, literalmente nuestra Constitución. Y en ese sentido nosotros debemos sentirnos alegres de que estas personas tengan otra oportunidad y de convocarlos de verdad a la paz. Sí. O sea, no es para salir a quemar chavistas, porque también hubo casos bárbaros. O sea, aquí tenemos protestas de oposición que han quemado personas vivas. Eso nunca lo hizo la izquierda, no siendo gobierno. Y la oposición venezolana, de guayas para que la gente se colocar guayas para que la gente se degollara. Aquí tenemos casos terribles, los últimos, una señora asesinada con estaca porque sembraron odio hacia las mujeres que eligieran el CLAP. Un odio terrible, y llegaron a la actuación perversa, gente manipulada, pobrecita, digo yo de verdad, porque creo que no saben lo que hacen en el fondo, diría yo, como diría Jesús estando en la cruz y siendo crucificado, ¿no? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
esas personas han sido manipuladas, muchas de ellas, de una manera terrible, las han llevado a una actitud fascista horrible. Jóvenes que, bueno, le cayeron a martillazo a la estatua de Chávez, cuando Chávez fue un hombre que entregó su vida para que hoy pudieran estudiar todos esos jóvenes y ninguno le falte la oportunidad de un cupo en la universidad. Y bueno, pensando, digamos, en la inclusión, y bueno, todo ese fascismo que estuvo, digamos, e incluso llevaron a rociarle gasolina a personas en Coro, en el estado Lara, en Carora, perdón. O sea, hechos atroces que nosotros tenemos que aborrecer como sociedad, y esto tiene que haber un llamado hacia la oposición. No es para seguir cometiendo crímenes. La izquierda venezolana no puede seguir viviendo la actitud fascista de un sector pequeño, hay que decirlo también. La mayoría de la oposición no se suma a esos actos violentos. No son 1 millón de venezolanos los que salen a quemar chavistas y a quemar gente por ser de color de piel oscura. No son las mayorías. No es la mayoría la que sale a apuñalear a una señora del CLAC con una estaca. No son las mayorías. Pero esa minoría hay que aislarla. Y ojo, la amnistía no permite liberar a personas que han cometido este nivel de crímenes tan atroces, pero hay que decirlo, porque así como esos están los que les cayeron a golpe a un soldado, les cayeron a patadas, a piedras, los que asesinaron soldados, asesinaron policías en nuestro país. Bueno, se inventaron hasta las puputop. Aquí han hecho de todo para que la policía actúe de manera violenta. Y Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro han promovido una política de la mayor tolerancia, porque ellos fueron izquierda y porque ellos protestaron en este país y sí vivieron una represión que mataba gente, que desaparecía gente, que allanaba atrozmente las casas de las personas. O sea, si alguien tiene y no vivió amnistía, porque no tuvieron ley de amnistía en esos 40 años, es la izquierda venezolana. Es la izquierda que promovió la Constitución de la República Bolivariana con un pueblo más grande que la izquierda, hay que decirlo también. Y que bueno, que aspira a una sociedad de paz, de justicia, no que sigan utilizando la violencia como herramienta de lucha y una herramienta, y además una violencia terrorista con rasgos fascistas, con rasgos racistas, donde vienen a decir incluso que nuestras mujeres son feas. Así lo dijo la esposa de un líder político que, por cierto, vivió un indulto, ¿no? Que dijo que Ramos Alú, hay que decirlo, que dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tenía 6 meses para salir del poder y luego lo indultaron. O sea, nosotros tenemos una política de paz frente a unas personas que han abrazado el terrorismo, que han abrazado el fascismo como forma de lucha, y nosotros llamamos de todo corazón, oigan, los que sean cristianos en este país, ¿de qué lado estamos? Los que crean en la paz en este país, ¿de qué lado estamos? O sea, los que crean en Venezuela, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de quien invade nuestro país, bombardea, mata con misiles a latinoamericanos, porque no habían venezolanos hasta ahora en el Mar Caribe y en el Pacífico, violenta todos los derechos humanos, pretende destruir el orden internacional, dice que Venezuela le robó el petróleo y le robó las tierras a Estados Unidos. O sea, gente que ha sido responsable de un fascismo que ha asesinado a más de 20.000 niños en el mundo, en Palestina. ¿Y de qué lado están estas personas? Están del lado de eso, de quienes pintan el mapa de Venezuela con una bandera de Estados Unidos y pretenden decir ahora no que no somos el Estado 51, sino el 53, porque es que nosotros somos de tercera categoría, o sea, tampoco llegamos al 51. El 51 es Canadá, eso lo aclaró el presidente Trump, porque bueno, Canadá está más cerquita y comparte la cultura, digamos, eurocéntrica, norteamericana, anglosajona, podemos decir. Pero no, para nosotros nos queda el 52, el 53, o sea, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de este país, de Venezuela, estamos del lado de los criminales. Yo he visto, Alex, y me extiendo un poquitico en esto, pero creo importante decirlo, porque me he dedicado a ver algunas cosas, cómo reacciona la oposición. He visto cosas tan tristes como gente bailando, alegre, ratificando que secuestraron al presidente Nicolás Maduro y que secuestraron a la primera dama en el mundo que ha sido secuestrada y que asesinaron a 100 personas con misiles en nuestro país. Y gente que fue asesinada de una manera cruenta, atroz, y gente bailando y feliz y haciendo un bailecito y una cancioncita para celebrar el asesinato de venezolanos, el bombardeo de la capital venezolana y de varios estados venezolanos, la violación de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación y el llamado a convertir a nuestro país en una pequeña, digamos, con una relación colonial en un anexo de los Estados Unidos. Hay cosas bárbaras que nosotros como venezolanos tenemos que aislar, y creo que el llamado de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con esta amnistía
es llamarnos a que ahorita la patria por encima de cualquier diferencia. Nosotros sabemos que hubo gente manipulada que estaba presa allí, que creyó que era mentira de Nicolás Maduro, que venían a invadirnos, y que creyó que era mentira que los Estados Unidos iba a cometer agresiones contra nuestro país, creía que eran inventos, es más, lo decían, no, esos son inventos de Nicolás Maduro para mantener las tensiones y del presidente. Bueno, ahí está demostrado. Creemos que mucha gente de esa tiene que haber despertado de esa, digamos, penetración de ese llamado al fascismo, de esa locura, de esa aberración, de esos actos terroristas, y tiene que también poner la mano y el corazón desde el lado de la paz, a buscar el entendimiento y la máxima conciencia y la máxima unidad nacional para defender la paz de este país, porque nadie desea una guerra para este país, nadie desea más bombardeo, nadie desea que destruyan nuestra población, que destruyan nuestra soberanía, que destruyan nuestra patria. Creo que este elemento de la ley de amnistía corresponde a altos estadistas. Creo que es una herramienta que va a ayudar mucho al país. Yo, digamos, ya para ir cerrando esta edición, yo invitaría a nuestros profesores, a nuestros estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela a que repasen ese discurso de apertura judicial, las 3 intervenciones, el informe anual de la magistrada presidenta, el discurso de orden del magistrado Castillo y el discurso de la presidenta encargada, que hagan notas de eso, porque estoy seguro que la academia va a jugar un papel muy importante en este tema de la consulta, en todo lo que tiene que ver con la legislación que se está construyendo y que se está transformando. Y por supuesto desde aquí, como individuo, como profesor, toda la disposición a apoyar esos esfuerzos. Que pueden ver nuestras redes sociales, ver acá nuestras redes sociales y insisto en el llamado a la conciencia, en entender esto como una oportunidad para la paz y no para reincidir. Y bueno, en esa expresión de verdad de Jesús, creo que ese es el sentido que inspira a un revolucionario y una revolucionaria, ¿no? El sentido además de perdón, de paz, y ese llamado, bueno, que las personas desde la conciencia reflexionen los crímenes que han cometido y decir con Jesús de verdad, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, muchas veces están manipulados. Se les entregó drogas a muchos muchachos, también se les pagaba para estos actos violentos. Ojalá que esos muchachos que tienen una oportunidad que nosotros celebramos que salgan a la calle, que tengan libertad y que puedan sumarse a la reflexión profunda de lo que necesita el país de ellos en este momento. Así es. Bueno, los invitamos a ver este video, darle me gusta y a seguirnos en nuestras redes sociales.